Continuamos con la serie Carta del Apóstol Pablo a los Colosenses. Tema 1. Cristo es la plenitud del Evangelio. Texto base, Colosenses 1, del 1 al 12. Tengo plenitud y gozo en mi vida diaria, solo en Jesús el Cristo. Tengo plenitud y gozo en mi vida diaria, solo en Jesús el Cristo. Parafraseamos el texto como es nuestra costumbre. Pablo, apóstol de Jesús el Cristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a los santos y fieles hermanos en Cristo que moran en Colosas. La gracia y la paz con vosotros de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias al Padre, a Dios y Padre del Señor, nuestro Jesús el Cristo, siempre orando por vosotros al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual habéis oído ya por la palabra de la verdad del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafra, nuestro consiervo amado, el cual es para vosotros un fiel ministro de Cristo Jesús, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Obtendréis fortaleza y paciencia, dando gracias al Padre, que nos hizo dignos para participar de la herencia de los santos en luz. Vamos a una introducción comentada. Los falsos maestros tenían un mensaje sin ningún poder para el bien. Enseñaban acerca de los ángeles, emanaciones de Dios, decían, reglas legalistas y disciplina corporal. Pero su mensaje no transformaba vidas para bien. En este pasaje Pablo repasa el efecto que el Evangelio de Cristo hizo en los colosenses. Él no había visitado personalmente a esta iglesia, pero había oído de Epafras las buenas nuevas de su salvación. Entonces, el mensaje tiene como propósito transformar vidas. Si la enseñanza no transforma vidas, no es el Evangelio. Porque Pablo, escribiendo en Romanos 1, 16 y 17, él va a decir, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Repito, Romanos 1, 16 y 17. Y lo que estaba pasando en el contexto de Colosas es de que se enfrentaban falsos maestros con un mensaje sin poder para el bien. O sea, se enseñaba otras cosas, legalismo, disciplina corporal, emanaciones de Dios,
angeliología, pero ese mensaje no transforma vidas para bien. El mensaje que no transforma vidas para bien no es el mensaje del Evangelio. El Evangelio transforma vidas. Y eso era lo que estaba sucediendo con los santos en Colosas. Miremos el desarrollo en 3 partes. La primera parte es salutación y salvación. 1 del 1 al 13. Se presenta con Timoteo, el apóstol Pablo, y con las credenciales divinas de su llamado. O sea que tanto Pablo y Timoteo tienen un llamamiento conforme a la voluntad de Dios. Esto es importantísimo. El ministro tiene que tener credenciales divinas. Dios lo tiene que llamar. Segundo, luego se dirige a los lectores en términos santos. O sea, se dirige a los santos y fieles en Cristo. Y sus saludos iniciales son una expresión del amor de Dios, por la gracia y la paz de Dios para sus vidas. Y esto realmente es la marca del Evangelio verdadero. El amor de Dios a través de su gracia y la paz de Dios para todo aquel que es oveja de Cristo y que en realidad es un santo y fiel. Al parecer, Epafras conoció a Cristo por boca de Pablo en Éfeso y llevó el mensaje que cambia la vida al regresar a Colosas. Versículo 7. El testimonio debe empezar en la casa, y eso nos lo relaciona Marcos en el capítulo número 5. Marcos en el capítulo número 5, versículo 19 dice: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los suyos y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿A quién le dice? Al endemoniado gadareno que quería seguirlo a Jesús como discípulo, y entonces lo mandó a que primero diera testimonio en casa. Eso fue lo que hizo Epafras. Le dio la palabra verdadera del Evangelio a los de su casa, a los de Colosas. En segundo lugar, llegó el Evangelio verdadero. En segundo lugar de desarrollo vienen las pruebas de la salvación. O sea, la evidencia de que hay salvación y vida eterna allí donde sencillamente llegó la palabra, el Evangelio, la verdad de Dios. Tiene que producirse lo siguiente: los santos y fieles de Colosas habían recibido la persona y la obra del Señor Jesús el Cristo como mensaje. Miren, la persona y la obra. No vale que usted vaya y predique, porque hay algunos hermanos que dicen: a ver, dé tu testimonio. Y en base al testimonio quieren convertir gente. Y realmente eso no es. Lo que tenemos que presentar es a la persona y a la obra del Señor Jesús el Cristo como mensaje. Y eso es lo que estaban haciendo los santos y fieles en Colosas. Epafras les dio la palabra verdadera del Evangelio. ¿Y quién es la palabra verdadera del Evangelio? En el principio era la palabra, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, el Dios encarnado, es la palabra verdadera del Evangelio. Y estaban viviendo en fe, esperanza y en amor. Fe, esperanza y amor.
fe para no ser doblegados, para mantener el escudo de la fe y para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Esperanza, porque tenemos un yelmo que es la salvación, y en esa salvación que la tenemos como esperanza gloriosa, un día será realidad. Y el amor, el poder del amor de Dios para poder vivir conforme a su voluntad, amando a Dios y amando a los demás. Sabemos que solo Jesucristo puede dar fe. Cambiar un corazón egoísta en uno de amor y dar una esperanza gloriosa para el futuro, la salvación objetiva. La palabra dio fruto en sus vidas. Fruto es la evidencia de la verdadera salvación. El fruto es la evidencia de la verdadera salvación. Miremos Mateo capítulo 13, versículo 23, cuando Jesús está hablando de la parábola del sembrador, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Da fruto. ¿Qué fruto? El fruto del Espíritu. Esa es la evidencia de la verdadera salvación. El mensaje verdadero es Jesús, su persona y su obra. Y ese mensaje verdadero produce fe, esperanza y amor. La fe de Jesucristo cambia un corazón egoísta en uno de amor y da una esperanza gloriosa para el futuro, que es la salvación objetiva. Y nosotros la debemos de tener como yelmo, como un casco, para que sencillamente podamos neutralizar todo pensamiento contrario a las Sagradas Escrituras. Y la palabra dio fruto en sus vidas. Eso le estaba corriendo Colosas. Y Dios quiere que eso se traduzca en todo lugar, en toda congregación de los santos, que haya un fruto como evidencia de la verdadera salvación. Y ese fruto puede ser a 100, a 60, a 30, pero que haya fruto. Y como tercer desarrollo es, no solamente nos quedamos con los frutos, sino también tiene que haber un crecimiento. ¿Okay? Tiene que haber un crecimiento. Entonces nosotros tenemos, ahora la oración por el crecimiento del 9 al 12. La salvación es una experiencia personal con Jesucristo y en Él se puede experimentar crecimiento y desarrollo diario. La enseñanza de la plenitud mística es falsa. Cuando hablamos de plenitud mística, hablamos de Magicari, hablamos de yoga, hablamos de pensamiento trascendental, hablamos de las teorías de 8, etcétera, etcétera, etcétera. Religiones falsas, inclusive mística, se puede dar en la religiosidad, incluso en el contexto judeo-cristiano. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. La salvación es una experiencia personal con Cristo Jesús, con Jesús el Cristo, con el Dios encarnado. Por eso es que solo y solo Él y solo Cristo nos llena. Somos llenos en Él. 2 del 9 y 10. Pablo ora para disfrutar esta plenitud en sus vidas diarias. Las peticiones son: vivan para conocer la voluntad de Dios en primer lugar.
Cuando yo conozco la voluntad de Dios expresadas en las Sagradas Escrituras, y por eso es que no debo de dejar de comer las Sagradas Escrituras, entonces conozco la voluntad de Dios. Y si conozco la voluntad de Dios, puedo agradarlo. ¿Cómo lo voy a agradar? Llevando fruto. Y al comprender su palabra voy a conocer su glorioso poder. Ese poder que levantó a Jesús de los muertos y que lo ha exaltado hasta lo sumo, ese poder también anda y ministra al que es santo y fiel. Estas bendiciones se hallan solo en Cristo Jesús. Pasamos a aplicaciones. Comparte y vive el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Esta es la primera demanda. Voy a compartir lo que vivo. ¿Qué voy a compartir? Lo que vivo. ¿Y qué cosa estoy viviendo? El mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo, que es práctico. Y es el único transformador de vidas. Para ser transformado a una vida de fe, amor y esperanza por Él y para Él. En segundo lugar, reconoce que el mensaje del Evangelio es la persona y la obra de Cristo. Y solo por Él podrás alcanzar la verdadera madurez espiritual. Vamos a ir de los rudimentos de la salvación a la madurez espiritual. Y eso lo voy a hacer en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Vayamos a las conclusiones de esta primera lección de la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Santo y fiel en Jesús el Cristo. Santa y fiel en Jesús el Cristo. Seas varón o dama. O seas ish o isha. Conoce la voluntad de Dios en primer lugar. Hay que conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo la vamos a conocer la voluntad de Dios? A través de las Sagradas Escrituras. No dejemos de comer su palabra. Cada día tenemos que comer su palabra. La palabra de Dios es clave aquí. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es el absoluto, no el comentario de algún siervo o ministro. No. Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos yendo a la fuente que es la voluntad de Dios, que es eterna. Estamos yendo a la palabra que nos santifica y estamos yendo a la palabra que nos lleva a la verdad. Por lo tanto, a través de la palabra conocemos la voluntad de Dios. Y entonces hay que agradarlo en todo a Dios. Llevar fruto del Espíritu, siendo sabio por su palabra. Viviendo su amor en poder y plenitud espiritual. Porque para llegar a la plenitud espiritual hay que ser saturado del amor de Dios. Y eso a través del poder de su amor. Santo y fiel. ¿Estás viviendo y conociendo la voluntad de Dios? Santo y fiel, ¿estamos agradándolo a Dios en todo? ¿Estamos llevando fruto del Espíritu siendo sabios por su palabra? ¿Viviendo su amor en poder y plenitud espiritual? ¿Estamos haciendo eso? Si eso es así, está muy bien. De lo contrario, estamos a tiempo de cambiar de actitud. Estamos a tiempo de corregir, porque tenemos que conocer la voluntad de Dios, agradarlo en todo, llevar fruto del Espíritu, ser sabio por su palabra. Y eso significa comer mucha palabra cada día, viviendo su amor en poder, porque la clave de todo es el amor. Y ese amor se vive en el poder de Dios y en plenitud espiritual. Muy bien, hemos llegado al final de esta primera lección, que las riquezas de la gracia de Dios
nos continúen bendiciendo y que nos gocemos y nos alegremos por compartir, por estudiar y compartir estas lecciones. Muchas bendiciones. Amén.